Durante siglos, la figura de Caín ha sido un enigma envuelto en sombras y misterios. El primer hombre señalado como asesino, marcado por un destino oscuro que lo condenó a vagar sin descanso. Pero ¿qué hay detrás de esa historia conocida por todos? Más allá del relato familiar, existe una verdad oculta, una pieza que nadie se ha atrevido a revelar, la identidad y el papel de su esposa. No es solo un detalle menor ni un nombre olvidado entre las páginas antiguas. Es una clave que puede cambiar por completo nuestra comprensión de los orígenes humanos y sus secretos más profundos. La idea misma de la esposa de Caín plantea preguntas inquietantes. ¿De dónde vino ella si Adán y Eva son considerados los primeros humanos? ¿Existían otros antes o después? ¿O acaso fue parte de una realidad paralela al relato bíblico tradicional? Lo sorprendente no termina ahí. Algunas teorías sugieren conexiones con linajes prohibidos, seres desconocidos o civilizaciones perdidas, cuyo eco apenas roza nuestra memoria colectiva. Su existencia desafía dogmas y obliga a mirar más allá del mito para descubrir quién realmente estuvo al lado del hombre, condenado desde su nacimiento. Esta mujer no solo acompañó a Caín en su exilio, sino que pudo haber influido decisivamente en el curso oculto de la humanidad primigenia. Sus raíces están entrelazadas con secretos ancestrales capaces de trastocar creencias arraigadas durante milenios. Quizás te preguntes cómo algo tan fundamental pudo permanecer ignorado o relegado a simples especulaciones marginales. La respuesta yace en el poder del silencio impuesto por tradiciones dominantes, textos censurados y relatos desaparecidos deliberadamente. Sin embargo, fragmentos dispersos aquí y allá revelan indicios fascinantes sobre esta figura femenina envuelta en misterio, desde manuscritos apócrifos hasta interpretaciones controvertidas que desafían versiones oficiales sin temor alguno. La historia jamás contada de la esposa de Caín abre una ventana hacia un universo paralelo donde mitologías convergen con hechos insólitos. Cada palabra pronunciada revela capas enterradas bajo polvo ancestral, pero vibrando aún con vida propia. Esta narrativa oscura e irresistible invita a cuestionar lo dado por sentado para abrazar posibilidades inéditas sobre nuestro pasado remoto, esas cuya sombra todavía se proyecta sobre nuestro presente incierto. Al adentrarte en este relato prohibido, descubrirás verdades ocultas entre líneas perdidas, enfrentándote cara a cara con enigmas tan antiguos como el tiempo mismo. La esposa de Caín no es solo un personaje secundario, sino quizás la guardiana silenciosa de secretos demasiado peligrosos para ser revelados abiertamente hasta ahora. ¿Estás preparado para conocer quién era realmente esa mujer olvidada, aquella cuya identidad podría cambiar todo lo que creías saber acerca del principio del mundo conocido? Lo que sigue no es mera ficción ni simple especulación, es una travesía hacia lo desconocido, donde cada dato sorprendente te atrapará más fuerte hasta desvelar finalmente quién era ella verdaderamente. Que sigue no es mera ficción ni simple especulación, es una travesía hacia lo desconocido, donde cada dato sorprendente te atrapará más fuerte hasta desvelar finalmente quién era ella verdaderamente. Poco se ha dicho sobre la esposa de Caín, ese personaje que aparece solo como un nombre en las sombras de relatos antiguos, pero su historia guarda secretos que desafían todo lo que creíamos saber. Cuando pensamos en Caín, el hijo marcado por el primer asesinato, casi siempre olvidamos a la mujer a su lado. Sin embargo, su presencia no solo fue crucial para la supervivencia de la humanidad, según ciertos textos y tradiciones ocultas, sino también para entender un entramado mucho más complejo. Los relatos tradicionales apenas mencionan a esta figura misteriosa, simplemente aparece como la esposa, sin nombre ni historia propia. Pero varias fuentes antiguas y apócrifas sugieren algo distinto. Por ejemplo, algunos manuscritos arameos hablan de Awan, una hermana y pareja destinada a Caín,
Otros textos atribuyen nombres diferentes e historias todavía más interesantes. Y aquí está lo fascinante. Estas versiones apuntan a que ella no era una mujer común ni simple compañera. Se describe como alguien con un conocimiento profundo del mundo natural y espiritual, incluso asociada con habilidades consideradas prohibidas o sagradas por ciertas culturas. ¿Sabías que mientras Caín vagaba tras ser desterrado por su crimen, fue precisamente ella quien le proporcionó apoyo emocional y estratégico? Sin esa alianza improbable entre ambos, muchas teorías indican que la línea humana podría haberse extinguido antes de consolidarse. Incluso hay referencias a cómo juntos fundaron asentamientos remotos. En esos lugares empezaron prácticas agrícolas avanzadas y técnicas artesanales, poco comunes para la época descrita en los mitos bíblicos tradicionales. Esto pone en duda muchas interpretaciones simplistas sobre sus vidas. Más aún, algunos estudiosos sostienen que esta mujer encarnaba una representación simbólica del equilibrio entre destrucción y creación. En lugar de verla solo al margen del relato principal, debemos entenderla como una figura central para comprender el desarrollo temprano de sociedades humanas primitivas desde una perspectiva mítica y culturalmente rica. Su identidad conecta con temas universales sobre redención personal y trascendencia social después del pecado original atribuido a Caín. Entonces surge inevitablemente una pregunta inquietante. ¿Qué significa realmente conocer quién era ella? Al descubrir estos detalles ocultos durante siglos, bajo capas de censura o interpretaciones dogmáticas rígidas, nos enfrentamos no solo al misterio histórico, sino también a profundas reflexiones acerca del papel femenino en los orígenes humanos narrados ancestralmente. Esta historia jamás contada rompe con convencionalismos establecidos, abre puertas hacia nuevas formas de ver nuestra herencia cultural e incluso espiritualidad ancestral, menos explorada hasta ahora. Lo que pocos saben es que la identidad de la esposa de Caín ha sido objeto de especulación durante siglos, porque los textos sagrados apenas dan detalles sobre ella. Sin embargo, al indagar en antiguos manuscritos y tradiciones orales olvidadas, surge una figura fascinante que desafía todo lo que creíamos. Esta mujer no solo fue compañera de Caín, sino también un puente entre diferentes linajes humanos, uniendo mundos separados por el tiempo y la fe. Algunas fuentes sugieren que podría haber pertenecido a una tribu desconocida o incluso a una descendencia directa de Adán y Eva, no mencionada explícitamente en la Biblia. Curiosamente, ciertos textos apócrifos, como el Libro de los Jubileos, mencionan que Caín tomó esposa entre sus propias hermanas o sobrinas, dado que originalmente solo existían Adán y Eva y sus hijos. Esta idea rompe con nuestra perspectiva moderna sobre las normas sociales, pero refleja cómo se concebía la expansión humana en esos tiempos remotos. Además, tradiciones místicas apuntan a que su esposa poseía conocimientos ancestrales, ligados a prácticas espirituales preedénicas, algo así como una guardiana secreta del saber antiguo. Al unir este dato con relatos mesopotámicos, donde se habla de mujeres sabias vinculadas a poderosos linajes divinos o semidivinos, comienza a cobrar sentido una narrativa mucho más compleja sobre quién pudo ser realmente. Un ejemplo especialmente revelador proviene del folclore hebreo, donde se menciona Lilith como primera esposa de Adán antes de Eva. Aunque no está relacionada directamente con Caín en texto canónico alguno, algunos místicos dicen que podrían existir conexiones ocultas entre estas figuras femeninas fuera del relato oficial. Esto abre puertas hacia interpretaciones más profundas. Y si la esposa de Caín representaba un símbolo arquetípico para fuerzas rebeldes o marginales dentro del marco cultural. Por otro lado, arqueólogos han descubierto marcas en antiguas tablillas cuneiformes, donde aparecen nombres similares,
asociados con personajes femeninos ligados al dios Enlil, deidad mesopotámica, sugiriendo hibridación cultural entre relatos bíblicos y mitologías vecinas. Todo esto invita a reconsiderar nuestro enfoque tradicional respecto a esta historia tan envuelta en misterio. Al entender mejor quién era esa mujer junto a Caín, podemos abrir diálogos nuevos sobre cómo las antiguas civilizaciones concibieron las relaciones humanas, el origen del mal, según ciertas cosmovisiones, y hasta qué punto influyeron figuras femeninas poderosas detrás del telón histórico. La riqueza simbólica detrás de su identidad nos lleva además hacia reflexiones espirituales profundas acerca del castigo divino versus redención posible mediante alianzas inesperadas. En definitiva, explorar esta parte jamás contada significa reconocer fragmentos perdidos de nuestra propia herencia cultural ancestral. Un camino apasionante lleno tanto de enigmas como respuestas, latentes esperando salir a la luz para transformar nuestra comprensión histórica y espiritual. La figura de la esposa de Caín ha permanecido oculta en las sombras, casi como un secreto protegido por el tiempo. Sin embargo, al escarbar en antiguos textos y tradiciones orales, comienzan a emerger relatos fascinantes que desafían nuestra comprensión convencional. Por ejemplo, algunas leyendas sugieren que ella no era simplemente una mujer común, sino alguien con un linaje especial, posiblemente descendiente directa de una antigua civilización olvidada. Esta hipótesis cobra fuerza cuando se analizan ciertos pasajes apócrifos y manuscritos gnósticos donde se mencionan figuras femeninas vinculadas a los primeros actos humanos fuera del Edén. Más allá de la línea oficial del Génesis, estas fuentes hablan de alianzas secretas entre diferentes grupos humanos primitivos. Tales alianzas podrían explicar cómo Caín tuvo descendencia, estableció comunidades alejadas del entorno original, establecido para Adán y Eva. Además, algunos investigadores señalan que la esposa de Caín pudo haber tenido un papel más activo e influyente en la configuración cultural temprana, no solo como compañera o madre, sino también como portadora de conocimientos ancestrales transmitidos desde tiempos anteriores al diluvio. Casualidad que muchas culturas antiguas veneren a figuras femeninas relacionadas con el origen del conocimiento o la sabiduría oculta. Podría tratarse de ecos distorsionados sobre esta misma mujer, cuya identidad se fue perdiendo en la tradición oral, pero cuyo impacto permanece latente. La interpretación simbólica también añade capas intrigantes. Si consideramos que Caín representa no solo al primer homicida, sino también al símbolo del exilio y la creación fuera del orden divino impuesto inicialmente, su esposa sería entonces compañera indispensable en ese acto fundacional. Entre las historias relevantes está aquella recogida por antropólogos acerca de pueblos indígenas aislados, cuyas mitologías reflejan patrones similares a los relatos bíblicos, pero con variaciones sorprendentes. Allí aparece una pareja primordial, marcada por conflictos internos y desafíos externos que recuerdan mucho lo atribuido a Caín y su esposa. En estos contextos culturales alternativos surge una figura femenina con atributos muy distintos, a veces protectora feroz, otra sabia consejera, lo cual abre preguntas sobre cómo se construyen los arquetipos históricos dependiendo del prisma cultural desde el cual se miren. Así pues, entender quién era realmente esta mujer implica adentrarse no solo en textos antiguos, sino también en las raíces mismas de nuestras narrativas identitarias. En definitiva, explorar esta historia jamás contada nos invita a cuestionar verdades asumidas. Durante siglos, revela cómo cada personaje legendario puede tener múltiples facetas ocultas bajo capas sucesivas de interpretaciones oficiales o populares. Y quizás sea justamente esa complejidad silenciosa lo que convierte a la esposa de Caín en un símbolo poderoso
testimonio vivo de nuestras propias búsquedas internas por sentido y pertenencia dentro del vasto entramado humano acumulado desde tiempos inmemoriales. El legado ancestral permanece ahí, esperando ser descubierto para transformar nuestra mirada sobre aquello que creíamos conocer tan bien. Ese vasto entramado humano acumulado desde tiempos inmemoriales, ese legado ancestral que permanece ahí, esperando ser descubierto para transformar nuestra mirada sobre aquello que creíamos conocer tan bien, nos invita a cuestionar lo establecido. La historia jamás contada de la esposa de Caín no es solo un relato perdido en el tiempo, es un espejo donde se reflejan las sombras y luces de la condición humana. Ella, cuyo nombre y esencia fueron borrados por siglos, representa a todas aquellas voces silenciadas que merecen ser escuchadas. Su presencia nos recuerda que detrás de cada mito hay realidades complejas y profundas, capas ocultas que enriquecen nuestro entendimiento del pasado y del presente. Al explorar quién era realmente esa mujer misteriosa, descubrimos no solo una figura olvidada, sino también las raíces mismas de nuestras propias historias personales. Esas historias llenas de luchas internas, secretos guardados y fuerzas invisibles que moldean nuestro destino sin que siempre lo sepamos. Reconocer su existencia implica aceptar la riqueza infinita del relato humano, donde cada fragmento cuenta y cada personaje tiene un propósito vital para comprender el conjunto. Es una invitación a mirar más allá de lo superficial y abrirnos a las posibilidades infinitas escondidas en las grietas del tiempo. En definitiva, esta revelación desafía el modo en que hemos interpretado narrativas clásicas. Pone en evidencia la importancia de rescatar voces marginalizadas para construir una visión más completa e inclusiva del pasado colectivo. Así como ella permaneció oculta entre los pliegues oscuros de la historia oficializada, muchas otras verdades esperan ser desenterradas con paciencia y valentía intelectual, porque solo enfrentándonos al misterio podemos abrazar plenamente nuestra humanidad compartida con todos sus matices contradictorios, pero esenciales. Queda claro, entonces, que entender quién fue realmente la esposa de Caín trasciende cualquier curiosidad pasajera o mero dato anecdótico, significa conectar con esa parte profunda dentro nuestro, capaz de cuestionar certezas rígidas e integrarlas en un conocimiento renovado y enriquecido por perspectivas diversas. Nos impulsa a valorar la riqueza cultural e histórica desde ángulos inesperados, sin miedo ni prejuicio alguno. Finalmente, este viaje hacia lo desconocido revela algo aún más valioso, el poder transformador del saber, cuando se abre paso entre silencios impuestos para dar voz a quienes nunca debieron callar, porque reconocerlo significa reivindicar nuestra propia identidad colectiva, así como fomentar empatía sincera hacia otros caminos posibles dentro del gran relato humano continuado hoy mismo bajo nuestros pies. Por eso te invito a guardar esta reflexión contigo como una semilla fértil destinada a crecer interiormente mientras sigues explorando esos rincones olvidados donde yace la esencia misma del misterio humano, aguardando tu mirada atenta para iluminarlo con nueva luz consciente y respetuosa al mismo tiempo, recordando siempre que detrás de cada historia jamás contada hay vidas enteras, esperando ser comprendidas para enriquecer el tejido invisible, pero irrompible que somos todos juntos. Ahora aquí presentes en este instante eterno llamado vida.